tardes. Bueno, buenas noches en Madrid, ¿no? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Eres el hombre más solicitado de España. Víctor, ¿tú dónde naciste? En Madrid. En Madrid. ¿Eres hijo de una familia rica, adinerada, normal? No, una familia humilde, de padres separados y bueno, mi madre durante un tiempo bastante largo pues nos tuvo que sacar adelante a los tres porque se separó muy joven y a mí me pilló con 8 o 9 años. ¿Sois 3 hermanos? El mediano, digamos, es empresario también, como yo, de sectores varios, y el pequeño es policía. ¿Estudias? ¿Tienes una educación secundaria, universitaria? Bueno, yo tengo una educación BUP y luego hago un grado superior informático, o entro como becario en un banco que entonces se llamaba Ipovers Bank, que es de banca privada, en el departamento de informática. Pues la verdad que el banco me dio mucha viabilidad a nivel luego futuro empresarial, porque en el banco conocí gente importante en la mesa de mercado. Casualidad de la vida, Andreas Bulling, que era el presidente en ese momento del banco, pues cogí una relación, digamos, importante con él. Era muy aficionado a las bicicletas, a la bici en tándem. A mí me gustaba también mucho el deporte. Empezamos digamos, a coger amistad y bueno, fue de una de las personas que a día de hoy puedo decir que aprendí mucho, la verdad. Tú realmente eres una persona 100% hecha a ti misma. Sí, se puede decir así, porque no he tenido, digamos, ayudas dinerarias por ningún lado, y básicamente pues yo he salido adelante pues convirtiéndome yo mismo en lo que soy. ¿Tu madre vive? Sí, los dos, mi padre y mi madre. ¿Tienes relación con tu padre? Como se suele decir, de padre solo hay uno y madre solo hay una, entonces pues sí tengo relación con ellos y obviamente pues son mi familia. ¿Siempre te has desarrollado en Madrid? Mi entorno original es Madrid y de ahí salgo. De ahí salgo a Sudamérica. Viví en Sudamérica haciendo negocios, en Ecuador, en México, mucho tiempo, y bueno, y luego pues en diferentes países como Colombia y Venezuela. ¿Cuál era tu negocio principal? Bueno, el negocio principal casi siempre ha sido el tema inmobiliario. En Ecuador me asocié con Isidro Romero, pues un empresario muy importante y muy reconocido en Ecuador. Yo creo que fue pues un padre para mí, la verdad, de pues su manera de enseñarme, de tratarme, y un magnífico trabajo que hicimos con una tecnología que él tenía, que era de vivienda prefabricada, y construimos pues bastante vivienda en Ecuador, vivienda social. Yo me quedé con una licencia de esa tecnología y me la llevé para México. ¿Y ahí también construiste? Sí, en una zona de México que se llama Zumpango, y ahí hicimos como 10.000 viviendas también sociales. ¿Regresaste a España en algún momento para establecerte de regreso o seguiste siendo...? Bueno, iba y venía, quiero decir, no era permanente, porque en México al final estamos a 12 horas de vuelo y no es un destino en el que puedas estar viniendo asiduamente. Y al final hay un punto en el que te estableces más fijo ya en España. España siempre ha sido la base, al final, quiero decir, yo siempre en España he tenido la base, pero es verdad que bueno, pues que viajaba y tenía largas temporadas fuera. ¿Eres casado? ¿Has estado casado? ¿Tienes hijos? Bueno, pues llevamos ya un tiempo separados y bueno, pues con una magnífica relación con la madre de mi hija. O sea, vamos a resumir, eres una persona exitosa en los negocios, ¿podemos considerarlo así? Bueno, no es por, digamos, tirarme flores a mí mismo, pero yo puedo decir que sí, por eso mismo, porque han salido bien y bueno, y he conseguido hacer muchas relaciones. Aquí nos estamos acercando más o menos al año 2017, 2018. ¿Cuándo empieza esta historia que ha cambiado el rumbo de tu vida? Sí, empieza en 2018, si no me equivoco. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es este giro? Bueno, 6 años realmente, quiero decir, yo empiezo en 2018, pero recordemos que al exministro le cesan en el 2021, en julio de 2021. Cuando hablamos del ministro, hablamos del señor Ábalos.
que era ministro de... El señor Ábalos en ese momento era casi el ministro de ministros, o por llamarlo de alguna manera, superministro, porque era secretario, era el ministro de Transportes, era el secretario de Organización, era el portavoz de campaña, era jefe de campaña, era el portavoz del gobierno para todos los comunicados que daba el gobierno. Quiero decir, era algo más importante que el ministro de Transportes, que ya es una cartera importante. El ministro, estamos hablando de la persona que Sánchez pierde, lo va a buscar este señor Ábalos y le dice vamos a luchar porque sea el secretario general del PSOE, recorre con él toda España, lo lleva de la mano y al final, cuando acaba ganando Sánchez, a él lo convierten en el segundo de Sánchez a todos los efectos. Estamos hablando del Partido Socialista Español, en el cual es el partido que en este momento pertenece el señor Sánchez, don Pedro, y además es el partido que gobierna en España. Bueno, era el ministerio con más presupuesto de España. Bueno, hay una razón para estar ahí entonces. Hay dinero para poder gastar, evidentemente. Así es. Okay. ¿Y cómo lo conoces tú a él? Bueno, antes de conocerlo a él, conozco a su asesor, a Koldo García. ¿De dónde viene Koldo García? ¿Dónde estaba? ¿En qué posición estaba antes? Bueno, Koldo García viene del País Vasco. Digamos que quien acoge a Koldo García en este seno de cuando coge a Ábalos a Sánchez de la mano es Santos Cerdán. Y digamos son las 4 personas, por decirlo de alguna manera, que elevan al presidente a esa moción de censura y que le acompañan al presidente en todo ese trayecto, viaje. Pero es la misma persona que está yendo hace 3 días, acaban de decir, a Waterloo a negociar con el señor Puigdemont, ¿correcto? Es esa misma persona. Exactamente. Digamos, y la palabra está mal dicha, pero digamos que es lo que suelen llamar como el fontanero del partido. Tu hermano es la clave para que tú conozcas a Koldo. O sea, a Koldo le mandan, vamos a decir, con Ábalos a trabajar como asesor de Ábalos en el ministerio, ¿no?, de Transportes. Bueno, Koldo García, digamos, se queda en tierra de nadie. Koldo García, quien realmente conocía era a Pedro Sánchez. Entonces, cuando Pedro Sánchez llega a Moncloa, yo entiendo, y eso es una percepción mía, que no ve a Koldo en el perfil de una persona para estar con él en Moncloa, a lo cual pues se lo manda a su persona de confianza, que en este caso es Ábalos, y pues de alguna manera por encumbrarle o por agradecerle lo que este señor había hecho, digamos, en ese trayecto, en ese periplo de andadura por España con Pedro Sánchez. Que era una especie de guardaespaldas, asistente para todo. Pero sobre todo era, además lo han dicho ellos, lo ha dicho él, era el conductor o era el chofer, por decirlo de alguna manera, en ese viaje de ellos. Y anteriormente a eso, él era de seguridad, en una discoteca, o había trabajado en seguridad, ¿de dónde? Pues ¿sabe? es cierto, pero bueno, que eso tampoco, digamos, tiene mucha relevancia cuando cada uno puede trabajar donde quiera, donde pueda. No, bueno, solamente tiene relevancia en cuanto a la preparación, a la mejor, o la experiencia con la que se... Eso por supuesto. Es decir, el grado que él tenía como asesor del ministro debería de ser alguien cualificado para ese puesto. Y bueno, pues yo creo que en este sentido Koldo no tenía ninguna cualificación. Pero sigue siendo el ministerio con más presupuesto de España, por supuesto. Sí, con diferencia, pero porque no solamente alberga carreteras, alberga puertos, alberga trenes, ADIF, alberga aeropuertos, AENA, quiere decir, alberga muchísimas cosas. Y si entiendo bien, por lo que he leído, tú vas a tomar un café con tu hermano y a una cafetería que se llama Verde, creo. Bueno, yo estaba tomando un café con mi hermano, Koldo se acerca a saludar a mi hermano y ahí me lo presenta y bueno, pues él le hace un comentario: ¿este es tu famoso hermano del que tanto me has hablado? Le dice que sí, me dice, bueno, a ver si tomamos algún día algo, me quedo con el teléfono de él y como a la semana pues empezamos a hablar, quedo con él y empezamos a hablar. ¿Por qué supones tú que te llama? Bueno, porque obviamente pues en circunstancias que han estado juntos, también mi hermano con él, pues hablando, me imagino, él de su gente y mi hermano de la suya, pues le dice a qué me dedico, qué hago,
y dónde me muevo. Entonces él le dice que, bueno, que le parece muy interesante y que le gustaría conocerme para ver si en algún aspecto podríamos colaborar o ver cosas de interés mutuo. Entonces te llama y tienes una conversación con él y quedáis en algún sitio para veros. Bueno, le escribo yo un WhatsApp, no me llama él directamente, le recuerdo quién soy y como a los 2 días o así de escribir el WhatsApp quedamos en el mismo sitio, en el bar este que se llama Soto Verde, y ahí ya empezamos a entablar una relación, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer una pausa de un segundito, Víctor, y seguimos. Entonces, tenéis una primera cita y os ponéis a hablar. Sí, te digo la verdad, la primera reunión fue una reunión para conocernos, para que le contara un poco qué hacía, hablar un poco de todo, él contarme también un poco el periplo de ellos, cómo habían llegado, lo que él había hecho por entonces ya el presidente Pedro Sánchez, lo que él había vivido en el País Vasco, bueno, conocernos un poco. ¿Y en qué momento surge la posibilidad del primer negocio? ¿Quién te lo propone él? ¿Cómo funciona? No hay un primer negocio, por llamarlo de alguna manera, porque hay un primer viaje, que es el viaje famoso a México, y ahí no se habla, digamos, de ningún negocio. Ahí se habla, bueno, pues que se estaba licitando en ese momento lo que es el Tren Maya, sabiendo ellos de mi llegada al gobierno mexicano, además dicho y contrastado por el señor Ábalos en unas declaraciones. Bueno, pues me piden, digamos, ayuda para que organice el viaje, y les presenté pues tanto al homólogo de Ábalos en México como al presidente del Senado, como a varios senadores, y bueno, pues hacemos una agenda de viaje con la que se vienen debajo del brazo con un contrato firmado por una empresa pública que se llama INECO, en la que su presidenta en ese momento era Carmen Librero, y que también viene al viaje, que además me hace mucha gracia porque dicen que el viaje lo montaron ellos. Si lo montaron ellos, no entiendo por qué el embajador en ese momento, López Doriga, estaba tan enfadado, porque decía que porque el viaje lo montaba un empresario y no se contaba con él como embajador para las reuniones institucionales y para otro tipo de reuniones en México. Que evidentemente tú tenías muy buenas relaciones en México, pero le voy a aclarar a nuestra audiencia que el Tren Maya es un tren que se licitó, que va desde Cancún a Tulum, recorriendo toda la Riviera Maya, y ya la Riviera Maya es una zona que tiene, pues yo no sé, Víctor, pero cercano a 20 millones de turistas al año, y que además sí, el 60-70% de los hoteles son de españoles, son de grupos españoles en su mayor parte. O sea que cualquier interés del gobierno español es casi obligado, porque allí están todos, allí está Barceló, allí está Riu. Pero sí es verdad que no se contó con el embajador para nada, porque la seguridad, por ejemplo, del ministro y otra serie de cosas se las proporcioné yo a través del gobierno mexicano. Ok, pero tú en ese momento, en ese viaje, no tienes un lucro personal, ese negocio que traen para España no es un negocio tuyo o que tú participes en él, ¿correcto? No, ni participo, ni es mío, ni cobro por ello. Digamos que ese viaje era como un viaje de prueba para demostrar pues mis capacidades y bueno, para que ellos vieran que lo que pedían pues se les podía hacer, y aparte también por mi parte era algo también como hacerlo por el país, quiero decir, por hacerlo por España. Al final estamos hablando de un contrato muy importante de un país hermanado, porque al final México es un país hermanado con España, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues yo habiendo trabajado en México, en el que es un país que me ha dado también mucho, pues era una manera como de devolver. Quiero decir, no me suponía nada, y era un viaje totalmente institucional. Quiero decir, no era un viaje ni empresarial, ni el que yo hubiera propuesto el negocio, ni que yo veía que podía sacar algo de ese negocio cuando no era mi sector ni era mi expertise. ¿Y lo siguiente que viene con Koldo es ya lo de las mascarillas o hay algo antes? No. Antes de las mascarillas, ahí ya empezamos con una relación, digamos,
importante. Ya han visto, digamos, bueno, pues que el viaje ha sido un éxito, tanto para ellos como para las empresas españolas y las empresas públicas. Y empezamos ya, digamos, pues a hablar de en qué podemos colaborar. Mi negocio principal era, digamos, el mundo de la construcción, sobre todo residencial, y naves industriales, pero sobre todo residencial. Entonces, por unas cosas o por otras, pues tenía relación con casi todas las constructoras. Obviamente, el primer negocio del Ministerio de Fomento son constructoras, porque es a quien reciben y con quien tratan, no solamente para hacer carreteras, sino para mantenimientos, para conservaciones, bueno, para muchísimas cosas, tanto en ADIF como en la Dirección General de Carreteras y en Renfe. Entonces, bueno, pues ellos me dicen que si tengo algunas constructoras afines que pudiera presentar, les digo que sí, que hay constructoras a las que puedo presentar, y otras, digamos que me las presentan ellos, porque ellos me dicen, oye, tú entiendes de este negocio, sabes más o menos manejarte con este tipo de gente, habrá constructoras que nosotros te digamos que hables con ellos y llévalo tú. Bueno, pues les digo que ok, y obviamente les digo que dónde está el sentido en el que yo hable con ellos, y bueno, pues me dicen que al final el sentido está en el que, bueno, pues ellos por las licitaciones y que pueden hacer ganar licitaciones a diferentes constructoras, pues que quieren un fee. Bueno, yo le digo que ok, que me parece bien, que decir, entro dentro del juego, por decirlo de alguna manera, y en algunos casos yo me beneficio de esas licitaciones digamos, en concepto de obra para mis propias obras. Tú les presentas para que hagan licitaciones y alguna de las gentes que tú presentas ganan licitaciones. Bueno, la mayoría de las que yo presento y de las que ellos me han presentado ganan licitaciones. Es el famoso listado que aportamos al Supremo en la última declaración. Que son licitaciones para carreteras, digo, para que la gente entienda. Hay de todo, hay de todo. Hay carreteras, hay conservaciones, hay mantenimientos, hay contratos de ADIF. Y fueron importes importantes, eso lo has ya dicho en el juzgado. Sí, fueron importes de millones de euros. ¿Cientos? Bueno, depende de las obras. Unas obras 75, otras obras 30, otras 50, otras 80. Depende de la licitación y depende de la obra. Pero si sumaras todo... Muchos millones de euros. No lo sé, no me he puesto a sumar todo, pero muchos millones de euros. Y ahí empieza tu relación de comisionista con ellos, vamos a decir, de intermediario con ellos. Sí, digamos de intermediario con ellos. ¿Y con quién te entiendes para eso? Bueno, casi siempre con Koldo en esas circunstancias, pero llega un momento en que empiezo también a empatizar con el señor Ábalos, que decía, al final Koldo era una extensión del ministro. Todas las llamadas que hacía Koldo a diferentes ministerios, a diferentes jefes de gabinete, a diferentes administraciones, todo el mundo sabía que era una orden directa de Ábalos. Y si no lo tenían claro, llamaban al ministro y el ministro lo dejaba claro, que lo que dijera Koldo es como si lo dijera él. Entonces, bueno, pues al final era una extensión de Koldo. Es cierto que yo el día a día lo hablaba con Koldo, pero cosas importantes o algún momento en el que se entregó dinero en el ministerio o en la propia casa de Ábalos en el Viso, se le entregaba directamente a él. Ya has declarado en sede judicial que le entregabas dinero directamente a él por la adjudicación de obras. Sí. Obviamente son ellos los que hacen que esa constructora consiga la obra y obviamente son ellos los que generan, digamos, ese negocio, porque es del ministerio el propio negocio. Entonces yo al final lo que hago, por decirlo de alguna manera, es conseguir que lo que ellos me proponen vaya adelante o se llegue a su fin. Bueno, serías un intermediario que consigues una constructora que se presenta a una licitación, para que la gente lo entienda,
en el Ministerio se encargan que esa licitación que presenta la constructora con la que tú tienes tratos, gane esa licitación y esa gente está de acuerdo en darte una comisión normal por conseguirles el trabajo, ¿correcto? Básicamente es correcto, pero la comisión, digamos, el gordo de la comisión se lo llevaban ellos, y yo lo que solía tratar con la constructora era que obra que yo tenía pendiente de hacer o por desarrollar, que la hicieran ellos, y que obviamente el coste fuera mucho más barato. Si ellos dan una comisión, ¿te la dan a ti, tú se la dan a ellos, o ellos directamente se las apañan para recibirla? Pues como he dicho en sede judicial, en algunos casos me la entregaban a mí y yo se la daba a ellos, y en otros casos, muchos, se la entregaban directamente a ellos. Eso tiene el problema de que puede involucrar a otras gentes de las constructoras que van a tener que declarar sobre eso. Bueno, yo ya he dicho en sede judicial quiénes son, he dejado los nombres de quiénes son, y cada uno tendrá que tomar ahora las medidas que tengan que tomar. Y tú estás absolutamente consciente de que lo que estás haciendo es una bomba, ¿verdad? Porque esto achaca directamente a una de las cosas peores que puede existir para un funcionario público, que es adjudicar a dedo, ¿no? O sea, es una cosa... Yo soy consciente, por egoísmo y como empresario, y por miedo a perder otra serie de cosas y contratos que me deja utilizar, ¿vale? Y soy consciente, obviamente, de que lo que he cobrado por, digamos, conseguir obras para un funcionario público, pues no está bien hecho, pero no estoy descubriendo nada nuevo, cuando he dicho también en sede judicial que Víctor de Aldama ha habido antes, hay ahora y habrá después. Quiero decir, esto es una cosa en la historia que siempre ha surgido. Lo que pasa es que ahora se ha remitido a que yo lo he dicho o lo he hecho público. Bueno, hay aparte algo más grave que el pagarle a un ministro, y es que haya una financiación ilegal del partido por parte de estas comisiones que cobraba, digamos, el ministro, y que según Koldo y el ministro, parte de esas comisiones iban para el partido. Ellos te decían a ti que parte de las comisiones iban a las arcas del Partido Socialista para financiación, ¿correcto? Sí, así es. En el desarrollo de esa relación, eso dura un año, dura 2 años, ¿y cómo surge el caso de las mascarillas? ¿Por qué salta? Pues las mascarillas son del 20, ¿no? ¿Cuándo Las mascarillas son del 20, sí. La pandemia empieza en España como en marzo del 2020, y es cuando empieza la angustia por tener mascarillas, y no hay de nada, no hay vacunas, no hay mascarillas, no hay de nada. Y entonces surge la posibilidad a través tuya, o te preguntan a ti, o cómo surge. Bueno, ahí surge, como lo suelo decir yo, como he dicho, casi en un chascarrillo de pasillo. Ahí teníamos una reunión con Europa en la que estaba Javier Hidalgo, estaba el ministro, estaba Koldo, estaban los abogados de Javier Hidalgo y estaba yo. Estamos hablando de Europa. Javier Hidalgo es me imagino que era el CEO. Desde luego es el copropietario con su papá, tiene un porcentaje en Europa, es el que manejaba en Europa, ¿correcto? Sí, y entonces viene la pandemia, los vuelos dejan de fluir, les paran el aeropuerto, no les dejan salir, y la compañía entra en una crisis tremenda, y en esa crisis tremenda que entra hay un problema, el más importante, que es, digamos, con las gentes que hacen la licencia, el leasing de los aviones a ellos, y entonces necesitan ayuda del gobierno, porque si no, Europa desaparece, y es una compañía estratégica, la única compañía española de bandera que vuela a América Latina, separadamente de Iberia, que ya es una compañía inglesa prácticamente, ¿no? Y entonces tú estás en representación de Air Europa, trabajando con Air Europa para tratar de que se tengan un crédito puente del gobierno mientras pasa el problema de la pandemia y puedan salir adelante. Así es, para que tengan, digamos, el rescate que estaba viendo en otros países con las aerolíneas, pues que se aplicará igual a Europa. Vale, vamos a hacer un corte y regresamos ahora mismo. Entonces tú estás en el ministerio porque también en Europa también un poco formaba parte en cuanto a la estructura del gobierno,
se tenía que entender también con el ministerio porque manejaba aeropuertos, o por qué se tenía que entender con ese ministerio? Bueno, porque dentro del Ministerio de Fomento una de las áreas es AENA, es transporte, y al final Europa es aviación. Y no solamente aviación, también es tema de autobuses y transporte. Entonces, obviamente, el titular de esa cartera era el señor Ábalos. Ya. ¿A ti te contratan para ayudarlos con ese tema antes o ya venías desde atrás trabajando con Air Europa? Yo ya venía de atrás trabajando con Europa para recuperar una deuda de Europa en Venezuela. La famosa deuda del dinero que no les habían dejado sacar. ¿Cuánto dinero había ahí? ¿200 millones? ¿Cuánto dinero? Sí. 200 millones. 200 millones. En el pasillo empieza ya el problema de las mascarillas y a ti te comentan algo. Bueno, en ese momento el ministro, digamos, hace un comentario diciendo que joder, pues que le han dado a él, digamos, o es él al que han puesto al frente de encontrar mascarillas o de encontrar material sanitario. Y bueno, pues lo hice como en plan coloquial, que no sabe ni por dónde empezar, ¿vale? Bueno, que también me parece algo normal cuando primero no era, digamos, su cometido, o yo creo que no era su cometido. Para eso entiendo que estaba el ministro de Sanidad, en ese momento Illa. Y en ese momento era teóricamente la persona que debía haber estado a cargo, se supone, por el organigrama del gobierno, de las mascarillas. Sin embargo, bueno, se lo encargan. Se supone. Entonces, bueno, pues algo sencillo. Yo le digo que yo puedo ayudar o que puedo presentar empresas y que tengo contactos en China. En ese momento tenemos que recordar que es muy importante lo que voy a decir ahora. Era una guerra, comprar en China era una auténtica guerra, y no solamente una guerra, era el comprar a un chino desconocido millones de euros en mascarillas, que te podías quedar sin el dinero y sin las mascarillas, y vete a reclamar a China. ¿Cuántas mascarillas al final necesitaron o te encargaron que consiguieras? Pues el total de las mascarillas no lo sé, pero fue por un valor de 53 millones de euros. Algo importante también que hay que recalcar, que nosotros, en este caso, la empresa que compró las mascarillas fue la única empresa que adelantó el dinero, ¿vale? Y que puso las garantías a los ministerios y a las administraciones públicas para traer esas mascarillas, cuando otros ministerios y otros estamentos a otras empresas le adelantaban el dinero sin pedir nada a cambio. O sea, dicho en otras palabras, se tomaron el riesgo de mandar dinero a China y poner la garantía hasta de que, porque como había mucha solicitud en China, los chinos no querían entregar nada que no tuvieran la garantía de que tenían el dinero. Y esta gente... Bueno, sí. y muchas veces sin garantía. Que decía, había países que le robaban a otros países la mercancía poniendo más dinero. Quiere decir, día a día en China era una subasta. Entonces tenías que tener los contactos y tenías que tener a gente seria, muy seria, que supieras que tus mascarillas no iban a ser, por decirlo de alguna manera, subastadas o vendidas al mejor postor. ¿Y cómo se controlaba la calidad de las mascarillas? Eso es algo también que nosotros hicimos desde el minuto uno, tanto en origen como en destino. Nosotros solíamos contratar una empresa que se llama SGS, que era, digamos, una auditora, o Bureau Veritas, dependiendo en ese momento quién tuviera menos volumen de trabajo, para que hiciera un control tanto en la salida como en la llegada. Siempre lo hacíamos en los dos puntos. ¿Cuánto valía una mascarilla en ese momento en origen, más o menos? ¿Te acuerdas? Sí, creo que eran como unos 70. Al final la poníamos aquí, me parece que como en 2.10, 2.20 o 2.30, y la vendíamos en 2.50. Y eso era... Sí. Ábalos se encargaba de la totalidad del pedido, o sea, todo se tramitaba a través de Fomento, o había unos para distintas comunidades. No, había Fomento, digamos, diversificó varios estamentos, como era Correos, que pertenecía a Fomento, como era Adif, que pertenecía a Fomento, como era AENA, que pertenecía a Fomento. Pero sí luego, por ejemplo, Collo fue el que iba haciendo llamadas al Ministerio del Interior, el que llamó a Baleares,
el que llamó a Canarias, bueno, el que llamó a una serie de sitios para que nos compraran mascarillas. O sea, hay que volver a aclarar que cuando habla de Baleares se habla de la Comunidad de Baleares y cuando se habla de Canarias, la Comunidad Canaria, y en ambos casos había el presidente de la comunidad era del PSOE, correcto. Cuando se habla de Correos, pues se habla de Correos de España, es decir, una de las compañías tradicionalmente más importantes de España, ¿no? ¿Qué es AENA? Bueno, AENA es la empresa que controla los aeropuertos en España y no solamente en España. AENA ahora mismo controla aeropuertos internacionalmente, como en Brasil y en otra serie de países. Yo entiendo que AENA pertenece directamente al Ministerio de Fomento. Directamente al Ministerio de Fomento, con lo cual sí. Ábalos podía manejar la situación como él quisiera, porque era el jefe últimamente, ¿no? Pero si vamos a decir que se recibieron 25 millones de mascarillas, se distribuyeron entre todos esos sitios, ¿no? Se distribuyó entre la comunidad canaria, donde estaba este señor que surge todo el rato ligado a tu nombre, el que era presidente de la comunidad, que ahora es ministro. Sí, Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, que ahora es ministro de Territorialidad, me parece, ¿no? Sí. Ya. Sí, así es. Y también aparece en Baleares, estaba la que es presidenta del Congreso actualmente, me parece, ¿no? Francisca Armengol. Francisca Armengol. La operación acaba, os pagan, termináis la operación, tú haces lo que tengas que hacer y no se vuelve a saber de eso ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que se inicia, digamos, una investigación de la UCO por denuncias Perdón, la UCO. Vamos a explicarle a la gente qué es la UCO. Bueno, es una unidad central operativa. Porque alguien pone una... Esa gente empieza una investigación a consecuencia de una denuncia del Partido Popular, de una denuncia de Manos Limpias, por verificar todos los proveedores de mascarillas, digamos, del gobierno. A mí me detienen. ¿Te detienen cómo? Y una vez que estoy dentro de la casa, bueno, interviene una unidad de asalto en la casa que se llama GRS, y a continuación entra la UCO. Pues como entran en una casa cuando hay terroristas tirando la puerta abajo, con los fusiles, tirándome al suelo, poniéndole a la madre de mi hija un fusil en la cabeza y diciendo que Guardia Civil y que estamos detenidos. ¿Tú no tenías ningún conocimiento de que eso pudiera suceder o nadie te había dado un pitazo o tú no estabas preparado en ningún aspecto? No. Bueno, Koldo en diferentes, digamos, coloquios o tal, que ya no nos hablábamos nosotros, decía que en cualquier momento nos iban a detener, y él se metía dentro de la ecuación, y bueno, y pues iba hablando por ahí, digamos, diciéndole a gente que me conocía a mí, este se va a enterar y este va a ir para adentro, porque yo me voy a encargar de que vaya para adentro. ¿Y por qué él en ese momento cambia de ser tu amigo a no ser tu amigo? Bueno, por una cosa muy sencilla que también he dicho en sede judicial, porque yo llega un momento en que digo que no soy el Banco España, que estoy cansado de que me pidan para todo, de que estoy cansado de que de alguna manera me chantajeen, y paro de dar dinero y de seguir con el juego de ellos. Eso provoca una investigación de Hacienda muy exhaustiva e importante, en el que la provocan ellos, porque ellos provocan la denuncia anónima a Hacienda, además a un inspector que es el mismo inspector que llevó el caso Nos, que es el del yerno del rey. Entonces este señor coge, digamos, esa denuncia ya inducida por Koldo, imagino, y por... Bueno, yo que me he procurado tratar de entender toda esta situación, acabo de recibir una sorpresa de tu parte. Es decir, que resulte que Koldo, siendo tu amigo y con todo lo que hay de intermediación entre vosotros, haga una denuncia anónima que se acabe convirtiendo en un puñal contra ellos mismos, no lo puedo entender. Yo creo que tampoco él dimensionaba, se le fue de las manos. Lo que pensaban en hacer, que a lo mejor era como una especie de aviso o de susto,
pues no quedó en un aviso o en un susto. El propio funcionario que lleva la investigación denuncia irregularidades a la UDEF, que es otra unidad de la policía, de delitos fiscales, y ya la UDEF pone una maquinaria en marcha que nos lleva digamos, al caso Koldo, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a cortar un segundito, 2 segundos y seguimos. ¿De ti quién más forma parte del procedimiento ahora mismo como imputado o como preimputado o como quieras decirle? Digamos, los de la empresa que trajeron las mascarillas. Hay socios míos que les imputaron, no están como detenidos, sino imputados. Y el administrador obviamente de las mascarillas está el propio Koldo. El desarrollo de ese procedimiento, ¿qué persigue el juez? Saber si habéis pagado más caro, saber si ha habido cohecho. Ya está clarificado, quiere decir, si yo no hubiera hablado, si yo no hubiera testificado y hubiera dicho cómo resultó la operación, este proceso hubiera quedado en nada, porque tanto el Consejo de Ministros como el Tribunal de Cuentas aprobaron la compra de las mascarillas y todo era totalmente legal. Todo se hizo bajo el prisma pactado y legalizado y firmado por el Consejo de Ministros y por el Tribunal de Cuentas, y no había ninguna irregularidad. La irregularidad viene cuando yo acepto y afirmo los pagos al ministro y a Koldo y a otros, digamos, entes del gobierno, que es el cohecho. Cuando estás en la cárcel tú decides hablar y hablas con el fiscal. Luis Pastor. Luis Pastor. Y le dices a Luis Pastor que tú estás dispuesto a abrir la olla. Yo mantengo que el caso de hidrocarburos, de alguna manera, en mi caso se lo inventan o lo manipulan para meterme en la cárcel y demostrarme el gobierno que la fuerza que tiene, que me asuste. Ellos llevaban semanas intentando de alguna manera acercarse a nosotros con posturas de negociación, justamente para que yo no sacara esto a la luz, ni para que hablara, porque a mí me estaban haciendo por muchos lados muchísimo daño, y obviamente yo en mi círculo estaba diciendo que no entendía nada, cuando lo único que había hecho es ayudarles a ellos en muchísimas cosas, igual que hice cuando estaba en la UC2 colaborando con la Guardia Civil, que puse mi vida en riesgo muchísimas veces por España y por el país, y bueno, pues estaba, digamos, de alguna manera indignado, o no estaba entendiendo la lealtad, que es lo que en un momento dado le mando en un mensaje a Ábalos, que luego sacaron a un medio, o que filtraron a un medio, y es lo que, digamos, me llevó a esto. Uno, que me metían en la cárcel cuando yo no tenía que entrar en la cárcel por supuestamente un delito fiscal, que ahora se demostrará si lo hay o no lo hay. Eso es algo que se lleva en sede judicial y no soy yo quien tiene que decirlo. Yo ya he declarado, y ahora, si me tienen que volver a llamar para ampliar declaración, lo haré gustosamente. Pero es algo por el que nadie del sector de hidrocarburos, nadie ha entrado en la cárcel. Y a mí y a Claudio Rivas, que es mi socio, nos meten en la cárcel por un tema puramente fiscal. Entonces, ahí es cuando, digamos, yo hago clic y digo, hasta aquí hemos llegado, y voy a contar toda la verdad, y quien tendría que estar en la cárcel son otros, sino yo. Cuando se habla de hidrocarburos y de 189 millones, ¿eso es el IVA de una operación del 20% de 1.000 millones o...? Pues esto es muy sencillo. Ni hay 184 millones de euros defraudados, ni hay las cantidades que están diciendo, porque además se va a demostrar. Como sigue en sede judicial, es algo que vamos a demostrar en sede judicial. Hay informes que acreditan eso. Yo con secreto de sumario declaré, quiere decir que no tuve ningún problema en declarar y decir que lo que yo había hecho había sido una intermediación con facturas y contratos y pagando mis impuestos.
ahí está, ahí aporté la documentación que tenía que aportar. Pues los barcos es algo parecido, quiere decir, para que un barco de combustible entre en España, tienes que tener una autorización especial del gobierno y tienes que tener una autorización especial de una entidad que se llama Solum, que antes se llamaba CLH, que son los depósitos donde se alberga ese contenido. Y la empresa de la que hablan, que es Villafuel, no trajo ni un solo barco a España. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues ¿para qué vamos a hablar de los 184 millones de euros si es que no lo va a entender nadie? Porque no es IVA que no se haya declarado. Con este gobierno que tenemos, que es un gobierno que ya lo ha demostrado, mafioso, corrupto, y bueno, con su líder, como me llama a mí, que me llama el nexo corruptor o el líder de las tramas, pues el capo de capos es el señor Sánchez. El tema de Delcy es uno de los temas más, vamos a decir, folclóricos de toda esta situación. 2 horas antes de llegar el avión me dicen que no puedo aterrizar, que torre de control del aeropuerto, el avión ha pedido proximidad, que ha entregado la lista de pasajeros y que han visto que en el avión viene una persona que tiene orden de arresto. Entonces le digo a Coldo que si estamos de broma, que es que eso ya estaba más que avisado y que cómo es posible que me esté diciendo tal barbaridad. Le digo que yo no voy a llamar al avión, que yo no pienso decirle a Delcy que se dé la vuelta, que es algo que tienen que hacer ellos y que tienen que dar ellos la cara porque son ellos los que han cometido este gravísimo error y han metido la pata con la vicepresidenta.